En el video anterior sobre introducción al enlace químico, cerramos presentando los diferentes tipos de enlaces que pueden existir: el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico, y lo que pretendemos hacer ahora es comprender un poco más cómo se generan, se producen esos enlaces, sobre todo los dos primeros, y ver si existe alguna manera de predecir cuál sería el tipo de enlace más probable entre dos átomos que se unen. Entonces, para eso vamos, primero que nada, a recordar algo que nos puede resultar de utilidad, como son los diagramas de Lewis de un elemento o diagramas de electrón punto. ¿Qué son los diagramas de Lewis? Bueno, son una representación de los electrones de la capa de valencia, o sea, los últimos electrones en la distribución electrónica de un determinado elemento, que justamente los representamos alrededor del símbolo del elemento mediante puntos, colocando siempre un electrón en cada uno de los lados de un cuadrado imaginario alrededor del símbolo, y luego, si nos quedan electrones por ubicar, ahí comenzamos a ubicarlos de a dos, de a pares. Vamos a ver precisamente algunos ejemplos para que quede esto bien claro. También es bueno recordar cómo hacemos para saber fácilmente la cantidad de electrones de valencia que tiene un elemento determinado. Bueno, recordemos que la cantidad de electrones de valencia, el número de electrones de valencia es igual al grupo de la tabla periódica en el que se encuentra ese elemento, siempre y cuando estemos hablando de los grupos del tipo A. La tabla periódica, recordemos, presenta grupos del tipo A, los elementos representativos, y grupos del tipo B, que son los del bloque central de la tabla, que corresponden a los metales de transición. Bueno, esto que estamos diciendo nos es útil para los elementos que pertenecen a los grupos A. Entonces, supongamos que a mí me piden realizar el diagrama de Lewis del litio. Bueno, si nosotros buscamos el litio en la tabla periódica, lo encontramos en el grupo 1A de la tabla. Por lo tanto, eso quiere decir que tiene un solo electrón de valencia. Si yo voy a hacer entonces el diagrama de Lewis del litio, voy a representar un único electrón en su diagrama. Ahora me piden el del magnesio. Bueno, el magnesio está en el grupo 2 de la tabla periódica. Por lo tanto, tiene 2 electrones de valencia. Entonces voy a poner el símbolo del magnesio y voy a poner un electrón y otro electrón desapareados. Recordemos lo que yo les decía. Representar el diagrama de Lewis consiste en distribuir los electrones de valencia que tiene el elemento, ubicando primero uno en cada lado de un cuadrado imaginario, como si el símbolo del elemento estuviera rodeado con un marco, el marco de un cuadro. Entonces, en cada lado yo primero coloco 1, 1, 1, 1, y si todavía me quedan electrones sin ubicar, ahí recién comienzo a colocarlos de a dos, ¿no? Vamos ahora a avanzar un poquito. Vamos, por ejemplo, al nitrógeno. Bueno, si miramos la tabla periódica, el nitrógeno se encuentra en el grupo 5A. Por lo tanto, tenemos 5 electrones de valencia para distribuir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar 1, 2, 3, 4. Ahí ya coloqué uno por cada lado de ese cuadrado imaginario. Y ahora, como me queda uno más, ahí recién voy a colocar un par, una pareja. ¿Correcto?
Si vamos al flúor, el flúor está en el grupo 7A de la tabla periódica, es decir, tiene 7 electrones de valencia. Entonces, nuestro diagrama de Lewis sería 1, 2, 3, 4, bueno, pero ahí quedó feo este, 5, 6 y 7. Ven que además los dibujamos justamente como para que si yo los uniera, me quedara justamente una línea, como si fuera el marco de un cuadro precisamente, ¿no? Y por último, si nos pidieran, por ejemplo, el neón, un gas noble, está en el grupo 8A, en ese caso entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vemos precisamente que queda con una estructura de Lewis en donde el símbolo del elemento queda rodeado por 8 electrones, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que habíamos mencionado en el video de introducción al enlace, con la conocida regla del octeto, ¿sí? Precisamente en nuestra introducción al tema enlace dijimos, cuando los elementos se unen entre sí, lo que buscan es hacerse más estables. Hay un conjunto de elementos que no presentan uniones químicas, salvo en casos muy extremos, y esos son los gases nobles. Por lo tanto, debemos suponer que los gases nobles son estables de por sí, y lo que tienen de especial, justamente los gases nobles, es que cumplen con esta regla, la regla del octeto, es decir, en su nivel de valencia tienen 8 electrones, lo completan con 8 electrones, excepto el caso del helio, que lo completa con 2, pero es un caso especial porque justamente su nivel de valencia es el primero y queda completo solo con 2 electrones. Bien, entonces, recordado esto, vamos a otra pizarra. Entonces vamos a ver si entendemos cómo se producen los enlaces, los diferentes tipos de enlace, y si es posible o no predecir de alguna manera qué tipo de enlace se va a generar. Entonces, supongamos que nos preguntaran qué enlace, qué tipo de enlace se produciría entre el sodio y el cloro. Bueno, si nosotros miramos en la tabla periódica, el sodio tiene número atómico 11. O sea que en cuanto a la cantidad de electrones, de valencia que tiene, perdón, la cantidad de electrones totales que tiene, está un electrón por encima del gas noble neón. O sea, el gas noble más cercano al sodio sería el neón. El cloro, ¿sí?, tiene número atómico 17, o sea que tiene un total de electrones de 17, y por lo tanto uno menos que el gas noble más próximo, que es el argón. Por lo tanto, siguiendo esa idea de que lo que intentan los elementos al unirse entre sí es quedar con un nivel de valencia similar al de un gas noble, es absolutamente lógico pensar que para eso tienen que quedar con la misma cantidad de electrones que algún gas noble. ¿Y cuál será el gas noble al que les resulta más sencillo acercarse en la cantidad de electrones? Y bueno, al que les quede también más cercano en la cantidad total de electrones que tenga. O sea, el sodio tiene 11, el neón, que es el gas noble más próximo, tiene 10, es decir que
al sodio le estaría sobrando un electrón, comparándolo con el total de electrones que tiene el neón, que es el gas noble más próximo, para poder tener la misma cantidad de electrones que ese gas noble y por lo tanto tener una capa de valencia con 8 electrones. Si miramos el cloro, le pasa exactamente lo contrario, es decir, el cloro tiene 17 electrones en total, el gas noble más cercano tiene 18, es decir que el cloro necesitaría un electrón más para tener la misma cantidad de electrones que el gas noble más cercano y por lo tanto lograr adquirir una capa de valencia con 8 electrones, cumpliendo con la regla del octeto. Así que parecería bastante razonable pensar que si el sodio, que por estar en el grupo 1 de la tabla periódica 1A, tiene un solo electrón de valencia y lo representamos así, reacciona con el cloro, que está en el grupo 7A de la tabla, y por lo tanto tiene 7 electrones de valencia. Yo voy a representar los electrones de valencia del cloro como cruces, simplemente para mantener la identidad de esos electrones de valencia, que se sepa en todo momento de dónde eran originalmente. Bueno, dijimos, si el sodio pierde el electrón que tiene de más comparando con el gas noble más cercano, quedaría con 10 electrones totales y por lo tanto 8 electrones de valencia como tiene el neón. Si el cloro gana un electrón más, quedaría con 18 electrones totales, igual que el argón, y por lo tanto con una capa de valencia similar a la de un gas noble. Así que el sodio puede perfectamente bien hacer un buen negocio con el cloro, cediéndole ese electrón que tiene en exceso si lo comparo con el neón, y entonces quedando ahora como catión sodio, porque cuando tiene 11 protones y 11 electrones es neutro. Al perder un electrón, que es una carga negativa, las cargas positivas, que son los protones, queda una de ellas sin ningún electrón que anule su efecto y por lo tanto es la carga que adquiere el sodio, que dijimos ahora es un catión. Mientras que al cloro le pasa lo contrario, es decir, adquirió una carga negativa que antes no tenía. Acá en esta situación el cloro es eléctricamente neutro. Si gana una carga negativa más, ahora ya no es neutro, es precisamente negativo. Y tiene en su capa de valencia todos los electrones que ya tenía, que son estas cruces que acabamos de representar, y un electrón más, que es el que provino del sodio, que lo representamos acá con este punto. Vamos a poner aquí paréntesis rectos, ¿sí? Para fundamentalmente hacer ver que este par de electrones le pertenece en exclusividad al cloro. Ya este electrón no pertenece más al sodio. Y por lo tanto ahora el cloro es un anión cloruro. Cuando nosotros nombramos un catión, mantenemos el nombre del elemento, catión sodio. Cuando nombramos un anión, siempre que esté formado por un único elemento, ¿no? Le cambiamos la terminación por uro. Anión, catión sodio, anión cloruro. Y eso precisamente es un enlace iónico. Es decir, nosotros nos imaginamos que ahora lo que se han generado son dos esferitas cargadas, ¿sí? Podemos representar esos iones como si fuesen esferas cargadas, y
simplemente, como son de cargas opuestas, se atraen entre sí, y a esa atracción que tiende a mantenerlas unidas le llamamos enlace de tipo iónico. O sea que el enlace de tipo iónico es un enlace que se produce entre iones de cargas opuestas, ¿verdad? Y ya vimos la razón por la que se produce y cómo se produce, ¿no? Hay un elemento que le cede a otro por lo menos un electrón, puede ceder más de un electrón. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo tengo que explicar es esta otra situación? Enlace hidrógeno con hidrógeno. Bueno, ahí estamos hablando de dos átomos idénticos. Cualquiera de ellos, para lograr tener la misma cantidad de electrones que el gas noble más cercano, necesita ganar un electrón. Por lo tanto, si la solución que yo propongo es esta misma, haciéndole perder un electrón a uno para que lo gane el otro, el que gana ese electrón va a quedar con la misma cantidad de electrones que el helio, y por lo tanto va a quedar con una cantidad de electrones como la de un gas noble y se va a hacer más estable. Pero el que lo perdió, muy por el contrario, ¿no? Es decir, no va a lograr esa estabilidad. Entonces, en este caso, lo que se propone como solución a ese problema es otra diferente. Si hacemos el diagrama de Lewis de los dos átomos de hidrógeno que se van a unir entre sí, dijimos, bueno, no es razonable pensar que este le ceda un electrón a este otro, ni a la inversa, porque uno ganaría estabilidad, pero el otro no. Entonces, ¿cómo solucionan esa situación esos átomos? Lo que hacen es compartir sus electrones, formando un par de electrones, ¿sí? Y ese par de electrones pertenece ahora a los dos átomos por igual. Es decir, si yo miro la situación que me queda a la izquierda de esta línea punteada, este hidrógeno tiene dos electrones. Es cierto que uno es propiedad exclusiva de él, o lo era, y el otro no lo era. Pero ahora le pertenecen los dos. O sea, tiene dos electrones como el helio. Y si miramos lo que ocurriría a la derecha de esta línea punteada, al otro hidrógeno le pasa lo mismo. Entonces, parece una buena solución. Esto también se puede representar de esta forma, en donde este par de electrones compartidos se representa mediante una barrita, ¿sí? Que quiere decir exactamente lo mismo, que entre este hidrógeno y este hidrógeno hay dos electrones compartidos, que son lo que simboliza esa barra. Esto es un enlace de tipo covalente. Esto es un enlace de tipo iónico. Así que el enlace iónico se produce cuando un átomo le cede por lo menos un electrón a otro. Eso genera que el átomo que pierde electrones se transforme en un catión, el que gana electrones en un anión, porque el primero queda con carga positiva, el siguiente con carga negativa, y son dos esferitas que tienen su independencia,
pero que tienden a mantenerse juntas por esa atracción de tipo electrostático que se da entre cargas opuestas. En el caso del enlace de tipo covalente, lo que hacen los átomos es compartir electrones, pueden compartir 2, pueden compartir 4, pueden compartir 6, ¿sí? Es decir, no necesariamente tiene por qué ser un solo par. Y ahora el grupo que se genera no es un hidrógeno independiente de otro, sino una molécula. Es decir, a partir de ahora, estos dos hidrógenos funcionan como un grupo, como un conjunto, cosa que no hacen estos iones, ¿verdad? Ellos siguen manteniéndose de manera independiente, simplemente que se mantienen juntos por atracción de tipo electrostático. Bien, bastante razonable lo que pensamos que podría ocurrir aquí, también lo que puede ocurrir aquí. Ahora, ¿qué pasa si la situación es esta otra? Bueno, uno podría pensar, el hidrógeno le cederá al cloro su electrón, el cloro quedará negativo, el hidrógeno positivo. Por momento, si el hidrógeno pierde su único electrón, no va a quedar con 2 electrones como el helio, ¿verdad? Bueno, podríamos pensar en la posibilidad de que se compartan electrones, pero sin embargo los átomos no son idénticos, ¿sí? De hecho es lo que pasa, o sea, también se da un enlace de tipo covalente entre el hidrógeno y el cloro, ¿sí? Nuevamente, es decir, lo que decíamos hoy, si el hidrógeno pierde este electrón, en realidad no ganaría estabilidad, el cloro sigue necesitando un electrón más, entonces lo que ocurre es que se comparte un par de electrones y es también un enlace covalente. ¿Es exactamente igual que esta otra situación? Bueno, no es exactamente igual porque estos dos átomos no son idénticos. ¿Y qué origina esa diferencia, ese hecho de que los átomos no sean idénticos? Que hay uno de ellos que atrae a estos electrones compartidos con un poquito más de fuerza que el otro. Eso origina que este par de electrones compartidos no se encuentre equidistante, como es este caso de aquí, de un átomo y del otro, sino que se encuentran levemente corridos hacia el cloro. Cuando decimos que se encuentran levemente corridos, tenemos que, hacia un átomo, queremos decir, tenemos que tener en cuenta que los electrones en realidad están permanentemente moviéndose entre estos átomos que unen. Pero ese corrimiento en lo que se nota es sencillamente en que están más tiempo cerca del cloro que cerca del hidrógeno. Y por lo tanto la distribución de carga negativa en este caso no es homogénea entre los dos átomos como es aquí, sino que al permanecer un poco más de tiempo cerca del cloro que del hidrógeno, dan origen a una zona levemente negativa y una zona levemente positiva, es decir, lo que llamamos polos eléctricos. Si queremos recurrir al sistemita de representar los enlaces mediante barras, lo representamos así, y el hecho de que esta molécula tiene polaridad eléctrica, lo representamos de esta manera, ¿no? Delta minúscula más delta minúscula menos. Esto es
también un enlace de tipo covalente, pero para distinguir esta situación de esta otra, a esta le vamos a llamar enlace de tipo covalente no polar, por lo que decíamos recién, este par de electrones tiende a moverse la mayor parte del tiempo en una zona que es equidistante de un átomo y del otro, y por lo tanto no hay un corrimiento de carga negativa hacia ninguno de los dos. Mientras que en este otro caso sí hay ese corrimiento de carga negativa hacia uno de ellos, lo cual genera polos en la molécula, y por eso decimos que este es un enlace de tipo covalente polar. Bueno, ahora bien, ¿existe la posibilidad de predecir de alguna manera cuál sería el tipo más probable de enlace entre dos átomos? Ya vimos que hay casos que son bastante intuitivos, otros no lo son tanto. Entonces, vamos a recurrir a una propiedad que tienen los elementos, que se llama electronegatividad. Lo que ustedes pueden encontrar en la tabla es la que se denomina electronegatividad de Pauling, ¿sí? Que se simboliza con una X minúscula. Esta la encuentran en lo que solemos llamar la parte de atrás de la tabla, la que usamos menos, ¿sí? Tienen que buscar en la clave, o sea, aquí, tienen que buscar donde dice electronegatividad de Pauling, y de esa manera tienen el valor. Por lo tanto, ¿cómo se usa esto y cómo lo interpreto y para qué me serviría, ¿no? Si a mí me preguntaran qué tipo de enlace se produce entre nitrógeno e hidrógeno, ¿sí? Para responder eso, lo que vamos a hacer es calcular la diferencia de electronegatividades nitrógeno-hidrógeno, calculada o tomada en valor absoluto. Es decir, vamos a buscar la electronegatividad del nitrógeno en la tabla periódica, vamos a buscar la del hidrógeno, y vamos a hacer la diferencia, y vamos a poner el valor numérico siempre positivo. Es decir, estas barritas de valor absoluto lo que nos están diciendo es que da lo mismo si yo pongo un número mayor aquí delante y uno menor aquí, o lo hago a la inversa, el resultado va a ser el mismo, porque no voy a tomar en cuenta si me diera un signo negativo, voy a poner el resultado positivo siempre. Si vamos entonces a la tabla periódica, la electronegatividad del nitrógeno es 3, y la del hidrógeno 2,1. Eso da una diferencia de 0,9. ¿Para qué me sirve este valor? Bueno, porque tenemos ciertos valores de referencia, ciertas zonas para esas diferencias de electronegatividades, que vamos a usar como guía para clasificar el tipo de enlace. Vamos a considerar que si la diferencia se encuentra entre 0 y 0,9, no incluido el 0,9, por eso vieron, aquí está esto inclinado, porque el 0,9 no queda incluido, diremos que en ese caso el enlace es covalente no polar. Ahora vamos a hacer algunas precisiones al respecto. Si la diferencia de electronegatividades
está entre 0,9 sí incluido el 0,9 y 1,7 no incluido el 1,7, vamos a decir que el enlace es covalente polar. Cada vez más polar cuanto más cerca de 1,7. ¿Qué quiere decir ese cada vez más polar? Que los polos eléctricos, esos que se generan, son más potentes. Y si la diferencia de electronegatividades queda por encima de 1,7, diremos que el enlace en ese caso es iónico. Algo que tenemos que tener presente, y muy presente, es que todo esto es simplemente orientativo, es decir, no es una regla absoluta, sobre todo en estas zonas de cambio de un tipo de enlace a otro. Es decir, si en un ejercicio en el cuaderno la diferencia de electronegatividades nos da 1,7, yo, para poder trabajar y hacer razonamientos teóricos en mi cuaderno con mis ejercicios, voy a considerar eso un enlace iónico, pero podría perfectamente bien ser un enlace covalente muy polar. Para salir de dudas, en realidad yo tendría que llevar ese compuesto al laboratorio y estudiar toda una serie de propiedades para poder definir realmente si se trata de un compuesto iónico o de un compuesto covalente muy, muy polar. Lo mismo aquí, ¿verdad? En realidad, el único enlace covalente polar neto es cuando la diferencia de electronegatividades nos da 0. En ese caso, sin lugar a dudas, ningún átomo atrae los electrones con mayor fuerza y esos electrones se distribuyen de manera homogénea alrededor de los dos, sobre todo en la zona intermedia entre uno y otro, y la molécula no tiene polos. Después, cualquier otra situación me está indicando que hay un átomo que atrae los electrones un poco más que el otro. O sea que esos electrones van a estar necesariamente un poquito más cerca de uno que del otro. O sea, serían situaciones de enlaces covalentes polares, todos ellos. Ahora, ¿por qué ponemos un límite aquí? Porque en realidad lo que a mí me interesa más que nada es poder relacionar el tipo de enlace presente con las propiedades físicas, las propiedades macroscópicas observables, ¿no? De ese compuesto. Entonces, cuando la diferencia de electronegatividades cae por debajo de 0,9 y cuanto más cerca de 0 mejor, si bien el enlace exhibe una cierta polaridad, esa polaridad no es tan marcada como para que se traduzca en las propiedades macroscópicas de una manera significativa. O sea, esos compuestos se parecen más en su comportamiento macroscópico, a un compuesto covalente no polar que a un compuesto covalente polar. Es sencillamente por eso, para poder trabajar de una manera, aunque sea orientadora, construyendo ciertas formas de razonar, que es lo que a nosotros nos interesa a este nivel. En cursos más avanzados, ustedes van a poder discriminar mucho mejor, pero de todos modos van a entender la mecánica del funcionamiento de ciertos razonamientos, que es lo que nos interesa. Algo que también es importante tomar en cuenta es que a veces no nos preguntan el tipo de enlace presente entre tal elemento y tal otro, sino que nos pueden preguntar el enlace que hay en un compuesto. O sea, nos dan la fórmula del compuesto. No, acá no sería entre, sería en, y ahí me dan la fórmula, NH3. Y lo que quiero señalar es que, en definitiva, esto lo que me está diciendo es que yo tengo el nitrógeno unido a 3 hidrógenos. Pero el nitrógeno se une a cada hidrógeno por separado. Es decir que, en realidad, lo único que tengo es el enlace nitrógeno-hidrógeno 3 veces. Pero lo que yo quiero saber es de qué tipo es cualquiera de esos 3 enlaces nitrógeno-hidrógeno. Por lo tanto, no voy a multiplicar por 3 la electronegatividad del hidrógeno para calcular este delta X.
Sigo haciendo lo mismo que hice antes. Lo único que me dice esto es que los 3 enlaces que están presentes en la molécula de amoníaco, las 3 uniones nitrógeno-hidrógeno, todas ellas son enlaces covalentes, ¿sí? Lo pusimos acá porque todavía no lo habíamos visto. Enlace covalente polar, ¿sí? Es decir, los 3 enlaces son enlaces covalentes y los 3 son polares. Lo que termina generando justamente que haya polo negativo ubicado sobre el nitrógeno y 3 polos positivos, uno sobre cada hidrógeno. Eso es bueno también tenerlo presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos preguntaran qué tipo de enlace hay entre el calcio y el flúor, lo que vamos a hacer es lo mismo que ya dijimos, ¿no? Es decir, hagamos la diferencia de electronegatividades entre calcio y flúor, tomada esa diferencia en valor absoluto, vamos a buscar la electronegatividad del calcio, que es 1, 1,0, la del flúor es 4,0, es el valor más alto de electronegatividad, y eso nos da 3,0. Por lo tanto, aquí el enlace es iónico. O sea, está bastante por encima de este 1,7. En definitiva, ¿por qué? Que no lo dijimos al principio, lo decimos ahora. ¿Por qué la electronegatividad nos permite hacer esto? Bueno, porque precisamente la electronegatividad lo que nos indica es con qué fuerza atrae cada elemento a los electrones que están participando del enlace con otro elemento. Este 4, que es el valor más alto que aparece en la tabla, me está diciendo que el flúor es el elemento que atrae a los electrones que participan de un enlace entre él y otro más con la mayor potencia posible. El calcio está 3 puntos por debajo en electronegatividad, o sea, en potencia para atraer a los electrones si lo comparo con el flúor. Por eso el flúor logra arrancarle un electrón perdón, sí, bueno, el flúor le arranca uno. Necesito 2 flúors para un calcio, pero cada flúor le arranca uno. Y sin embargo, en el caso del nitrógeno comparado contra el hidrógeno, si bien el nitrógeno atrae a los electrones con mayor potencia de lo que lo hace el hidrógeno, esa diferencia de fuerzas para tirar de esos electrones, para atraerlos, no es tan marcada como para que el nitrógeno le logre robar definitivamente electrones al hidrógeno. Sí es suficientemente marcada como para desplazarlos un poco hacia él. Y por eso la polaridad negativa ubicada sobre el nitrógeno. O sea, si el enlace es covalente polar y yo quiero saber cuál va a ser el polo positivo y cuál va a ser el negativo, bueno, el negativo va a ser el elemento que tenga la mayor electronegatividad, porque electronegatividad significa fuerza para atraer a los electrones de enlace. Si yo acá quiero saber quién va a ser el catión y quién va a ser el anión, bueno, precisamente el anión es aquel elemento que atrae a los electrones con mayor potencia y se los lleva para él, o sea, va a ser el flúor. Mientras que el catión va a ser el calcio, porque es el que menos atrae a sus electrones en ese enlace. El calcio va a tener carga positiva. Le ponemos este 2 porque tiene 2 electrones de valencia y necesita ceder los 2 para poder estabilizarse. Es decir, en el caso del calcio, si queremos explicar cómo se formó este enlace, dado que el calcio necesita ceder
2 electrones y el flúor está en el grupo 7 de la tabla, ¿verdad? Solo puede aceptar uno. Yo voy a precisar 2 flúor para un solo calcio. De modo que uno de estos electrones va para un flúor y el otro electrón va para el otro flúor. Por lo tanto, si el calcio perdió 2 de sus cargas negativas, ya no es neutro, y yo debo anotar que tiene 2 cargas positivas en exceso. Y el flúor ganó una carga negativa más que la que tenía cuando estaba neutro. Por lo tanto, le voy a poner una sola carga negativa. Pero como necesité 2 flúor para un calcio, eso lo indico con un 2 aquí abajo. O sea, son 2 flúor, cada uno con una carga negativa, o sea, un total de 2 cargas negativas, contra un calcio que él solito tiene 2 cargas positivas. O sea que si sumo las cargas, en conjunto me da carga 0, como tiene todo compuesto que se respete, ¿no? Es decir, todos los compuestos son eléctricamente neutros. Y ven que, además, justamente de este razonamiento, podemos deducir también la fórmula química de este compuesto iónico. Bien, y con esto entonces cerramos esto que pretendíamos hacer en este video. Nos vemos.